Plutarco, un escritor griego, recoge la leyenda del barco de Teseo, una paradoja sobre lo que somos. Cuenta que después de múltiples aventuras, Teseo regresó triunfal a su ciudad, Atenas, desde Creta. Allí, en memoria de sus hazañas y aventuras vividas, su barco se sacó de las aguas y se dispuso como una especie de monumento en un sitio destacado, donde la gente pudiera verlo y contemplarlo, rememorando las hazañas del gran héroe. Con el paso de los años, el barco fue envejeciendo y estropeándose. Aún así, fue conservado durante más de 300 años, hasta tiempos de Demetrio de Falero, quien fuera el primer bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Al ver la decadencia en la que se llegó a encontrar el barco, los atenienses tomaron la decisión de cuidarlo, de tal manera que conservase todo el esplendor que debía representar. Así que un día se decidió reemplazar los trozos de madera podrida, rota y mohosa. En otra ocasión fueron cambiadas las barandillas oxidadas. Más adelante es el mástil principal y alguno de sus remos, y así sucesivamente. Los años fueron pasando y al cabo de mucho el barco de Teseo fue reemplazado por otro idéntico. Los filósofos de aquel momento empezaron a cuestionarse si el barco que estaba allí seguía siendo el barco de Teseo. Las respuestas fueron múltiples y variadas, terminando en diferentes teorías sobre el mismo, entre las que destacaban que el barco ya era otro, que mientras tuviera el 50% era el mismo, o que mientras tuviera alguna pieza original seguiría siendo el mismo barco. Esto ha constituido una paradoja durante miles de años. ¿Es el mismo barco o es otro? En el cuerpo, como comentamos anteriormente, ocurre algo similar. Suena irónico, pero el cuerpo en el que residimos reemplaza continuamente los átomos que lo componen. Nuestro cuerpo es el barco de Teseo en constante cambio. No fue ni será el mismo. Es interesante verlo desde esta perspectiva, y es que ahora no tenemos el mismo cuerpo con el que nacimos, y el cuerpo que tenemos ahora cambiará apreciablemente en unos años. Curiosamente, el cambio no es solo exterior, sino también interior. La personalidad evoluciona con el tiempo. ¿O acaso somos lo mismo que hace 10 años? Hemos podido vivir en lugares diferentes, hemos podido enriquecernos o empobrecernos, hemos tenido nuevas amistades y relaciones, diferentes responsabilidades, pero sobre todo las prioridades que tenemos son diferentes. ¿O es que nos importa igual lo mismo? Se dice que un hijo cambia la vida, pero la cambia porque modifica sus prioridades, y es un ejemplo más del cambio que experimentamos. En resumen, esta historia del barco de Teseo tiene dos reflexiones importantes. Por un lado, que la vida nos erosiona, como hizo el sol, el viento, el moho, el salitre con el barco de Teseo. Y a la vez, como hicieron los atenienses, la alimentación y la nutrición sustituyen las piezas. La gente no es consciente de esto, de que las células cambian con el tiempo, de que el cuerpo es diferente y su salud y bienestar dependen de las piezas que se colocan. Por otro lado, las personas no solo cambian físicamente, se cambia de manera de pensar, de opinión, de forma de relacionarse, etc. No entender esto puede hacer que se nieguen los cambios que realmente ocurren. Consecuentemente, se intenta corregir o cambiar a los demás, o entender por qué el que ayer te hizo bien, hoy te hace mal. Si se piensa que debemos ser agradables, amables con la gente, porque ellos lo sean contigo, nos equivocamos, porque no muestra el verdadero barco de Teseo. No podemos esperar que la gente sea amable o agradable cuando nosotros no lo somos. Debemos intentar mostrar siempre la persona que queremos ser, el barco esplendoroso. Todo comienza en el interior y debemos liderar el continuo cambio en nuestras vidas.